El doctor Ramón Echeverría, especialista en enfermedades respiratorias, consultante del Cantón. Doctor, se está hablando mucho de la siguiente etapa del distanciamiento. ¿Realmente se justifica en Esmeraldas cuando, según los expertos, lo han entendido, estamos en una etapa de ascenso, doctor? Fabricio, buenos días. Buenos días a las personas que siguen su página. Bueno, yo creo que el gobierno ha dado una disposición de que pasemos a una siguiente etapa, que es de pasar del aislamiento al distanciamiento. Yo pues no estoy de acuerdo con aquello por algunos aspectos que vamos a analizar. En primer lugar, la curva en Esmeraldas de enfermedades o de personas enfermas con COVID es ascendente. Nosotros estamos recién ascendiendo, no hemos llegado ni a la cúspide y peor aún a la meseta, y peor aún se va a estabilizar y a descender casos. Recordemos que hasta el 23 de abril nosotros teníamos 115 casos, el día 24 de abril ascendimos a 197 casos con 12 personas fallecidas. Si nosotros hacemos un análisis de la tasa de mortalidad, esto es, ver el porcentaje de casos presentados con personas fallecidas, encontramos que es del 6%. Esta tasa es alta. Es por ello pues que nosotros sostenemos de que aquí en Esmeraldas no se ha estabilizado la curva ni se ha aplanado, y por ello nosotros no estamos de acuerdo en que esta medida de distanciamiento vaya pues a ponerse en práctica, a no ser la que se ha venido haciendo, ¿no? Que algunos centros comerciales o algunas actividades comerciales pues trabajan con muy pocos empleados y con el despacho a domicilio y con todos los cuidados necesarios que se tienen. Pero de ahí a producir pues una cantidad de personas en las calles, en los sitios de concurrencia, pues sería terriblemente catastrófico y podría pues nuevamente aumentar o multiplicar exponencialmente las cifras de contagiados. No es prudente entonces ahorita, al menos en Esmeralda, que se aplique eso. Sí, no es prudente porque incluso con la cantidad de exámenes realizados en el Ecuador, hasta el 24 de abril se habían realizado 56.513 pruebas COVID. Claro, la mayoría de ellos en las ciudades con más incidencia y más población, como Quito, como Guayaquil, perdón, a la cabeza, como Manabí, que ahora pasó al segundo lugar, y como Quito y otras ciudades del país. Pero pues en Esmeraldas apenas hasta esa fecha se han reportado 325 pruebas tomadas. Eso corresponde al 0,5% de pruebas de total en el Ecuador. Y esto es muy bajo. Esto quiere decir pues que nosotros no tenemos a ciencia cierta datos que nos permitan indicar el real porcentaje de personas contagiadas, así como también no tenemos nosotros un real estadística de las personas fallecidas, ya que muchos de ellos o fallecen en las casas o no se realizaron la prueba, o si no, pues el resultado llegará 10 o 12 días después de que el paciente falleció. De igual cosa ocurre con los contagiados. Muchos de ellos pues no tenemos todavía los resultados, están tardando demasiado por la saturación que existe a nivel del INSPI en Quito, Guayaquil y las otras ciudades donde se realiza, por pues justamente pues lo que conocemos todos, pues que hay una cantidad de pruebas represadas. En todo caso, pues estos son datos estadísticos que nos sirven para que nosotros vayamos midiendo la posibilidad de pasar a una siguiente etapa. Yo considero que se podría hacer un análisis después de 15 días, medir cómo está nuestra curva, y después de 30 días, es decir, en un mes, ver pues cómo está nuestra curva, y si esa curva ya se aplanó, ya llegamos a la cúspide o empieza a descenderse, pues allí sí podrían pues realizarse medidas de distanciamiento, de tal manera pues que se empieza conociendo pues el problema económico, que es grave, pero creo que aquí es más importante la vida que lo económico. Doctor, realmente son cifras, usted consigue conmigo, cifras mentirosas, es decir, aquí estamos atrasados 15 días y en 15 días puede aumentar muchísimo. Esta debería de ser de una de las exigencias de autoridades, incluso del COE provincial, de que se actualice, que hablemos de cifras reales. Sí, mire, yo hago un llamado a las autoridades y a las personas que están en el COE provincial a que se haga un trabajo en equipo, a que se haga un trabajo bien coordinado, de tal manera pues que nosotros tengamos en primer lugar la posibilidad de contar con pruebas, por lo menos las PCR que ya nos orientan, y de tal manera pues que conozcamos cuáles son los sitios en donde se presentan más casos, para con la debida confidencialidad del caso pues se llegue a estos sitios para hacer la desinfección, para hacer la búsqueda en estas familias de los sintomáticos
respiratorios positivos para COVID, y de tal manera que si teniendo pruebas rápidas podamos tomar las muestras y pues podamos acercarnos un poco a algo que sea más real. De igual manera, pues llamar a las instituciones públicas para que en estos sitios, en estas familias que no pueden salir, que están aisladas, pues se provea de los kits de alimentos, de los kits de limpieza, de tal manera pues que estas personas pues no tengan el problema de la alimentación y pueda quedarse en casa, y de tal manera pues que no vayan a contaminarse más pacientes, más personas, y podamos de esta manera controlar la enfermedad. Creo que es un llamado que tenemos que hacer a las autoridades para que trabajen en equipo y trabajen coordinadamente, de tal manera pues que no vayamos a tener luego que lamentar. Doctor, al momento solo se trabaja con el diagnóstico médico. Esto realmente no es que está mal, pero sí, como dice usted, debemos de tener ya un diagnóstico, y para esto necesitamos el aporte de autoridades, que el gobierno nacional diga, aquí hay estas pruebas rápidas para Esmeraldas, y que se lo haga en el Delfina Torres, por decir. Sí, aquí también podemos hacer algo. Las instituciones locales, pues que optimicen recursos, que si unas están encargadas de entregar kits de alimentos, otras pues unan esos recursos para comprar pruebas, de tal manera que no solo esperemos la ayuda del gobierno, del Estado central, sino que también nosotros como instituciones locales también podamos dar una respuesta satisfactoria a nuestra población. Y importante pues lo que indicaba de realizar las brigadas en los sectores donde más incidencia se ha presentado de casos COVID, porque revisando lo que está pasando en Guayaquil, resulta que las brigadas que se hicieron allá, el 40% de los hogares visitados presentaban pacientes con síntomas positivos para COVID, y en uno o más familiares de estas viviendas visitadas. Entonces eso nos da a entender pues que algo está ocurriendo, que hay resultados que no son reales, como por ejemplo hacer la medición de que la curva se estancó porque disminuyó la cantidad de pacientes que llegan a las emergencias, no es real, porque muchas personas no quieren ir a los hospitales, no quieren ir a las emergencias por temor a contaminarse. También que han disminuido las llamadas al 171, esto tampoco puede ser un dato confiable, porque mucha gente realmente pues se ha decepcionado de llamar al 171. En primer lugar porque no le contestan, en segundo lugar porque no le dan pues una contestación satisfactoria, y en segundo lugar en tercer lugar a veces los tienen pues en la línea aquí por mucho tiempo y ni siquiera hay una respuesta. Entonces estos no son realmente datos confiables para pues que medir y con eso considerar de que la curva descendió, la curva se aplanó y que hay que tomar otras medidas. Doctor, en todo caso, lo que aspiramos que en la próxima reunión del Consejo se insista en dos cosas. Primero, que hablemos de cifras reales, y también el nuevo cementerio o el cementerio que se requiere para poder pues, dar sepultura a personas que fallecen con el COVID. Sí, de lo que se trata pues de sepulturas, de lo que conozco, se ha solicitado a todos los cementerios, los pocos que tenemos aquí privados, que se dé, pues, creo que es un 30% de su capacidad para poder realizar, las exequias fúnebres a los pacientes. De igual manera, el municipio tiene un sitio en el sector de Púmpula donde también se podrá realizar estas exequias de tal manera que no produzcan pues ningún problema de contaminación ni de que vaya a propagarse este virus. En todo caso, pues yo sí hago nuevamente un llamado al COE provincial, a las autoridades locales y provinciales, porque se trabaja en equipo, se trabaja coordinado y se optimice los pocos recursos que tenemos hasta que llegue pues la ayuda del gobierno central, que todos sabemos pues las arcas del Estado como están. No podemos esperar que nos llegue todo desde arriba del gobierno central, sino que también nosotros tenemos pues que activarnos y de tal manera pues que optimizar nuestros recursos podamos dar respuesta a la ciudadanía. De igual manera pues apoyarnos con las empresas privadas que tranquilamente pues podrían apoyarnos con la compra de pruebas para rápidas, que en algo nos podrán ayudar a llegar a los diagnósticos. De igual manera pues la provisión de todo lo que tiene que ver con las prendas de protección para nuestros profesionales de la salud que tienen que trabajar, y para otras instituciones como por ejemplo los que trabajan en higiene, los que trabajan en desinfección de las calles, los que trabajan la policía, es decir, todos los que están en la primera línea de batalla pues necesitan estar protegidos. Y si por alguna causa no tenemos las instituciones, pues por favor, la empresa privada y la empresa pública que esté en capacidad de apoyar, pues demos la mano. Este es el momento de la solidaridad. Este es el momento de que todos arrimemos el hombro para sacar nuestra ciudad y nuestra provincia adelante. La única manera pues es tomando las medidas de prevención
y también pues la intervención de las autoridades con mucho tino y con mucha sabiduría, de tal manera pues que Esmeralda sea beneficiado y no tengamos grandes cantidades de pacientes, ni de casos ni de fallecidos. Doctor, insistir entonces en esto de que la población debe tomar precauciones, no descuidarse, porque hay días, por decir, los días lunes siempre son realmente muy abarrotados de la población en algunos sitios, bancos y otros. Entonces, realmente insistir en esto y también que los centros comerciales tomen, insistir sobre las medidas. Sí, mire, el comportamiento es importante y clave, es una de las cosas más importantes para el éxito que debemos tener en esta pandemia, de que no vayan a ocurrir tantos decesos. Es el comportamiento de las personas. Hacemos ese llamado a que todos pues entendamos de que realmente estamos en una época muy difícil, de que tenemos que tomar las medidas de prevención, el lavado de las manos, el uso de la mascarilla cuando por algunas circunstancias tenemos que salir. No podemos salir por cualquier causa, sino las que son altamente necesarias, como pues provisionarnos de alimentos, como ir por problemas de salud, ir a la farmacia o a realizar alguna pues actividad bancaria. Entonces llamamos también a estas instituciones a que se tomen todas las reglas que se han indicado en el Código tanto nacional como cantonal, de tal manera pues que haya la distancia entre uno y otro, el uso de la mascarilla obligatorio, que no se atienda a nadie que no vaya con una mascarilla, porque es una de las formas de protegernos. Todos sabemos pues que esta enfermedad es nueva, esta enfermedad no la conocemos bien, no sabemos cómo tratarla en el fondo y pues realmente necesitamos esta prevención. Recordemos que si los casos empiezan a aumentar, nuestro sistema de salud pronto va a colapsar. Ya no habrán camas en el hospital, ya no habrán respiradores que puedan servir y no habrán medicamentos como por ejemplo la hidroxicloroquina, que ese es un llamado también que hago al COE provincial, la posibilidad de adquirir hidroxicloroquina para aquellos pacientes que están ya en fase de moderada a grave de COVID, de tal manera que es uno de los pocos medicamentos que ha funcionado y que actualmente se está utilizando. Pues un llamado también a que adquiramos desde el COE provincial medicamentos que puedan servir en nuestros hospitales y vuelvo a repetir, pues no lleguemos a que se colapsen y no lleguemos a que vayamos a tener pues muchas desgracias que lamentar. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Ha sido el doctor Ramón Echeverría. En casa. El doctor Ramón Echeverría, especialista en enfermedades respiratorias.